Bueno, pues esta es una clase virtual que os estoy grabando porque es imposible tener clases presenciales a causa de la gran nevada que ha caído en los últimos días, ¿no? Entonces, el tema que os presento aquí es un tema que, aunque solo le voy a dedicar esta lección, sin embargo es bastante importante. Se trata de comprender las grandes divisiones, las grandes etapas en las que se organiza la historia de la filosofía occidental. Tenemos cuatro grandes periodos: filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea, y hay que conocer el perfil distintivo, los rasgos característicos de cada uno de estos periodos, porque esto nos puede ayudar a orientarnos cuando estemos viendo la historia del pensamiento, y también nos puede servir para entender mejor a los autores y los textos. Bien, vemos que la historia de la filosofía se divide en estas cuatro etapas que veis en la columna de la derecha. La filosofía antigua empieza en el siglo VI antes de Cristo y duraría hasta la caída del Imperio Romano, en el siglo V. En ese momento empieza la filosofía medieval, que dura hasta el siglo XV, hasta la caída de Constantinopla. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX tenemos la filosofía moderna, y desde mediados del siglo XIX hasta hoy tendríamos la filosofía contemporánea. Hay que decir que estas cuatro etapas pues se corresponden con las grandes etapas en las que está dividido el estudio de la historia universal. Bien, universal, aunque el punto de vista es el occidental, es el europeo, ¿no? Esto en este momento no es muy importante porque aquí nosotros nos vamos a centrar en estudiar las etapas de la filosofía occidental. Bien, entonces la idea básica que tenemos que ver es que el pensamiento es algo que cambia con la historia. Cada una de las etapas de la historia delimita un mundo diferente, que tiene unas características propias, que tiene, por ejemplo, una determinada organización y desarrollo de la tecnología, que tiene una cierta economía, que tiene una determinada división social, y todo esto hace que el pensamiento sea distinto en cada época, ¿no? Las ideas religiosas, las ideas científicas, las ideas artísticas, de cada momento se corresponden, como es natural, pues por la situación, por el tipo de mundo en el que viven los seres humanos en ese determinado periodo. Por eso, siempre que estudiamos filosofía, debemos de tener en cuenta que esta pues está condicionada por la situación en que se desarrolla y por los problemas que plantea esa situación. La filosofía es una respuesta al mundo concreto en el que vive cada pensador. Bien, entonces hay que empezar con la primera etapa de la filosofía antigua, que se caracteriza ante todo por un descubrimiento. Ese descubrimiento es el del poder de la razón humana. La razón humana va a servir pues como clave para la vida de los seres humanos. La razón es, digamos, el gran superpoder del que está dotado el ser humano, ¿no? Utilizando esta idea de los cómics, ¿no? de poderes. Gracias a la razón nosotros podemos conocer la naturaleza. Gracias a la razón nosotros podemos saber cómo
debemos dirigir nuestra vida, y gracias a la razón, pues también sabemos cómo podemos organizar nuestra sociedad del modo mejor y más justo posible. Esa razón como fuerza explicativa sustituirá a los mitos, según hemos ya visto al hablar del tema 1, ¿no? Y también vimos, cuando estudiábamos la primera lección, cómo esa racionalidad con la que nacieron a la vez la ciencia y la filosofía, que al principio eran la misma cosa, pues esa racionalidad apareció porque hubo unas condiciones históricas concretas que la favorecieron. Aquí yo os recuerdo 3 de estas condiciones, ¿no? Pues eran ciudades pequeñas, en las que no existía un poder central que impusiera un pensamiento único, también eran sociedades muy abiertas al viaje, muy en contacto con otras sociedades, con otras culturas, dispuestas a aprender de ellas, y también era un mundo en el que se valoraba la curiosidad, la observación de la naturaleza, el gusto por aprender, y por aprender, aparte de lo que se observara en el mundo, también de lo que habían ya descubierto las civilizaciones, las grandes civilizaciones de la antigüedad, como la egipcia, la babilonia, la persa. La filosofía antigua se divide en estos 4 periodos que tenemos aquí. En primer lugar hay un periodo cosmológico, después un periodo antropológico, entre el siglo V y el siglo IV tenemos tenemos el periodo clásico, con los 3 autores principales, Sócrates, Platón y Aristóteles, y tras la muerte de Aristóteles aparecería el último periodo, que es el más largo, duraría desde el siglo IV a.C. hasta el siglo V, que sería el periodo helenístico. Entonces vamos a ver un poco las características de cada uno de estos periodos. Bien, y en primer lugar, pues tendríamos que ver la primera etapa, que es la etapa cosmológica. La etapa cosmológica es la que da lugar al origen, al nacimiento de la filosofía. Y esa filosofía también va a ser la fuente de lo que nosotros entendemos como conocimiento científico. En este esfuerzo por explicar el mundo tuvo una importancia muy grande el descubrimiento de demostración en matemáticas. Es algo que vimos cuando hablábamos en el tema 1 del teorema de Pitágoras. Demostración en matemáticas, demostrar, significa explicar algo difícil, algo complejo, que no se entiende a primera vista, a partir de algo que es cierto y que es seguro. Entonces, lo que sabemos es que los primeros filósofos intentaron explicar las regularidades que observaban en la naturaleza, por ejemplo, al observar el cielo, y intentaban comprender esas regularidades a partir de un principio más seguro, al que en griego se conocía con la palabra arjé. Existían filósofos que utilizaron el arjé, o que buscaron, mejor dicho, el arjé en la materia de la que está hecho todo lo que vemos en el mundo. Otros filósofos, en cambio, buscaron ese principio explicativo de las cosas en el orden matemático del mundo. En cualquier caso, lo que es importante en esta etapa cosmológica es esa idea, ese proyecto de explicar el mundo a partir de una serie de ideas fundamentales que nos darían a entender las leyes o regularidades de la naturaleza.
La segunda etapa de la filosofía antigua la hemos visto también cuando hemos hablado de Sócrates. Vimos entonces que en el siglo V antes de Cristo y sobre todo en la polis de Atenas se produjo un cambio fundamental, un cambio político, que era la democracia, y que la democracia pues trajo consigo un nuevo cambio de la mentalidad. Entre otras cosas, una gran valoración de de la educación, como medio de preparar a los ciudadanos para el debate, para la argumentación, que se consideraba como una base de la política democrática. Era necesario razonar, argumentar, debatir, y entonces aquí se empieza a aplicar la razón para comprender al ser humano y también para tratar las cuestiones de ética y de política. En ese momento aparecen los sofistas, que son, digamos, profesores ambulantes, que enseñan a hablar, que dan una educación humanística, cobrando un dinero por ello, y posteriormente tendríamos la gran figura que hemos estudiado de Sócrates. Sócrates inaugura el periodo central de la filosofía antigua y en este periodo pues tenemos junto a Sócrates a Platón y Aristóteles. Vimos que Sócrates se centraba en hacer una reflexión sobre el alma, en la búsqueda de la autonomía moral. Platón y Aristóteles, en cambio, fueron pensadores que lo que hicieron fue recibir la herencia de Sócrates y desarrollarla, porque estos dos, Platón y Aristóteles, no se interesaron solamente por el ser humano, sino que intentaron explicar la totalidad de las cosas, intentaron explicar el mundo, intentaron explicar la divinidad y en general hicieron lo que se llama una ontología, es decir, una teoría acerca del ser en su totalidad. Y ya nos quedaría ver la última parte, la cuarta etapa de la filosofía antigua, que es la etapa helenística. Esta etapa se produce porque tras la muerte de Aristóteles aproximadamente y con Alejandro Magno va a desaparecer la polis como unidad política y siendo sustituida por el imperio. Y entonces esto hace que haya un cambio muy grande en la mentalidad. ¿Por qué? Porque hasta que llega el imperio, la polis era el marco en el que daba sentido a la vida del individuo. La vida individual tenía sentido sobre todo cuando se participaba en la política, en la búsqueda del bien común. Cuando esa posibilidad desaparece, se va a buscar la orientación de la vida precisamente en el mundo del pensamiento, en el mundo de la filosofía. Es en este momento cuando aparecen las grandes escuelas de los estoicos y los epicúreos, que lo que intentan es dirigir la vida humana hacia el autocontrol, la serenidad y, en definitiva, la felicidad. Por último, al final de la Edad Antigua, hay que decir que hay una gran crisis en el Imperio Romano y que esa crisis hará que aparezca el interés por la religión. Será entonces cuando llegue la última gran escuela de la filosofía antigua, que es el neoplatonismo, que era una filosofía casi religiosa, una filosofía que proponía la salvación del alma a través de la unión con lo divino. Y estas serían, digamos, las grandes líneas del pensamiento antiguo. El segundo periodo de la historia de la filosofía es el de la filosofía medieval. Esta filosofía corresponde a un mundo diferente. Ese mundo empieza con la caída del Imperio Romano. Al desaparecer el Imperio Romano en Occidente, apareció una sociedad diferente,
una sociedad mucho más ruralizada, más aislada, más empobrecida, una sociedad en la que había menos gente educada, menos gente capaz de saber leer y de saber escribir, ¿no? En esa nueva sociedad, pues tendrá un papel importantísimo la Iglesia, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento. La Iglesia Católica va a ser la que va a heredar al Imperio Romano. Curiosamente, porque al principio, como todos sabemos, los romanos perseguían al cristianismo, pero al final Roma se hizo la religión oficial del imperio y Roma heredaría del Imperio Romano, pues la Iglesia heredaría su capacidad de dar unidad y de dar orden al mundo. Por otro lado, la Iglesia, claro, introdujo una nueva religión, que es el cristianismo. Este cristianismo se favorecería por el poder tan grande que tenía la Iglesia al final del Imperio Romano, y esa nueva religión introduciría cambios importantísimos en el pensamiento que influirían de un modo muy grande en la historia de la filosofía. Entonces esos cambios, pues tenemos algunos de ellos, de los más importantes mencionados aquí. Por un lado, una nueva concepción de Dios, la concepción de Dios del monoteísmo, Dios único que ha creado el universo, que se ha comunicado con los hombres. Por otro lado, una idea de la naturaleza, del mundo como algo que es creación de Dios, que no se puede explicar a sí mismo, o que no es autosuficiente, no se basta a sí mismo, sino que toda su existencia depende de Dios. Después hay una antropología cristiana y una concepción del ser humano propia del cristianismo, y aquí quizá lo más destacado sería, por un lado, la idea de que el hombre es algo superior al resto de la naturaleza, porque es un ser espiritual, porque es un ser que tiene una capacidad de elegir entre el bien y el mal y que aspira a la vida eterna. Pero por otro lado, el cristianismo introduce la idea de pecado, la idea de que hay una tendencia hacia el mal en todos los seres humanos, que solo se puede superar a través de la religión. Por último, a partir de esa lucha entre el bien y el mal, pues aparece toda una visión de la historia, una visión lineal. La historia tiene un principio, que es la creación del mundo, y luego tiene un desarrollo y tendrá un fin cuando Jesucristo venga otra vez al mundo para juzgar a todos los seres humanos y se establezca por fin el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Entonces esa visión lineal de la historia contrasta con la de otros pueblos, por ejemplo los griegos, que pensaban que el tiempo era un círculo que se repetía infinitamente. Los cristianos creen que el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Y al hablar de la filosofía medieval, pues tenemos que hacer alusión a una cuestión central de esta época, que fue la cuestión de ajustar la razón y la fe, es decir, de armonizar, si es posible, la sabiduría religiosa, la sabiduría que tiene su origen en la Biblia, en la revelación que hace Dios a los seres humanos, con los saberes científicos, los saberes filosóficos que consiguen los hombres a base de esfuerzo y que van transmitiendo de generación en generación. ¿Son compatibles la ciencia y la religión? Pues ha habido diferentes respuestas a esta pregunta a lo largo de la historia. A principios de la Edad Media, San Agustín es un pensador que defiende que la única verdad que verdaderamente es importante es la verdad religiosa, porque es la única que puede
salvarnos, permitirnos llegar al cielo. Pero cuando la sociedad medieval va evolucionando, empieza un desarrollo económico, un desarrollo de las ciudades, que también va a ser un desarrollo intelectual y científico, pues en ese momento una figura como Santo Tomás sigue defendiendo que la religión es el conocimiento más importante de todos, pero reconoce que los seres humanos pueden eh, conocer el mundo y conocer a Dios a través del razonamiento, a través de la ciencia y de la filosofía. Entonces, al hablar de este problema de la razón y de la fe, hay que hablar de que al final se terminan dividiendo, ¿no? A Dios, diría un pensador muy importante que se llama Guillermo de Ockham, a Dios solo se le conoce a través de la fe, que es un acto de la voluntad libre, que decide creer, mientras que la razón humana solamente sirve para conocer la naturaleza. Y entonces ahora ya pasaríamos al siguiente periodo, el periodo que empieza en el Renacimiento, en el siglo XV, y llegaría hasta el siglo XIX, que es la filosofía moderna. La filosofía moderna pues empieza con los grandes cambios que se produjeron en algunas ciudades, sobre todo de Italia, también del norte de Europa, la zona de Flandes. En estas ciudades aparece la burguesía, aparecerán estados nacionales como España o como Francia, empieza el capitalismo y una serie de movimientos como el humanismo, el renacimiento y la reforma. ¿Qué es lo característico de todo este nuevo mundo que empieza con la modernidad? Pues el cambio del teocentrismo al antropocentrismo y sobre todo el descubrimiento del individuo, el individuo emprendedor, crítico, capaz de elegir su propia vida, capaz de elegir su propio destino. La filosofía moderna va a estar centrada en el estudio de los sujetos individuales y de su libertad. Y vamos a ver dos cambios fundamentales, o quizá podríamos decir dos temas fundamentales en la edad moderna. Por un lado tenemos el desarrollo de la ciencia moderna que se basa en el método científico, en el uso sistemático de las matemáticas y de la experimentación para conocer la naturaleza. Esa ciencia produce un avance grandísimo en nuestro conocimiento del mundo y nos permite desarrollar tecnología con la que controlamos la naturaleza. Y hay que decir que la reflexión sobre la ciencia llevó a las dos grandes corrientes de la filosofía moderna, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo insiste en el aspecto matemático de la ciencia, mientras que el empirismo insiste en su característica de conocimiento experimental. En cualquier caso, hay una conexión muy importante entre la ciencia moderna y la filosofía moderna, y muchos de los grandes filósofos de este periodo fueron también científicos protagonistas de los primeros pasos de la ciencia. Por ejemplo, Descartes o Leibniz o el propio Kant. Pero junto a estos cambios en el conocimiento del mundo, hubo también cambios muy importantes en filosofía política. Esa filosofía política llevaría a la democracia liberal y llevaría al fin de las monarquías absolutistas. Aparece ahí la idea de que la soberanía no la tiene el rey, sino que la tiene el pueblo, la separación de los tres poderes del Estado, la idea de que los ciudadanos tienen que elegir a sus gobiernos, también la idea de que el poder político es el resultado de un pacto entre todos los ciudadanos. Entonces estos dos avances son los que, el avance de la ciencia y el avance político, son los que encontramos en un movimiento que es el movimiento de la Ilustración. Y ya para acabar,
pues tenemos la filosofía contemporánea, que aparece con los grandes cambios que se producen en el siglo XIX. Entre esos cambios, pues yo aquí os cito tres: el avance científico y técnico, la civilización urbana, el colonialismo y las guerras mundiales. Quizá ahora podríamos añadir una nueva conciencia ecológica, aunque esto lo tenemos en la última diapositiva. Bien, en ese contexto de esa nueva civilización del siglo XIX, pues tenemos al menos estas tres corrientes: el marxismo, el positivismo y las filosofías de la vida. El marxismo es una filosofía política que lo que plantea es abandonar la filosofía teórica como pura especulación, como pura teoría, y buscar una teoría social, una teoría política que esté dirigida a transformar la realidad, a acabar con la explotación del hombre por el hombre, a acabar con el sistema capitalista que se considera injusto y establecer un sistema más justo. La segunda corriente es la del positivismo. El positivismo es una filosofía que pone su fe en la ciencia como la base del progreso humano, que dejará atrás la religión y la metafísica, es decir, la pura especulación filosófica tal y como se había entendido durante muchos siglos. Y finalmente aparece también otro grupo de filosofías, que son los que podemos llamar filosofías de la vida, que van a estar muy interesadas en la historicidad, en la historia del ser humano. Ese interés por la historia va a demostrar que no hay verdades eternas, que no hay verdades absolutas, y estas filosofías a partir de ahí van a destacar el valor de la vida personal, de la vida individual, sobre todo frente a un mundo industrial muy organizado y muy, como diríamos, mecanizador de la vida humana. Esto último es lo que aparece pues en los siglos XX y XXI. En los siglos XX y XXI continúan las corrientes que hemos dicho antes. Hay también una corriente muy importante de análisis del lenguaje, que se desarrolla a partir de la lógica y de las matemáticas. Y bueno, en general, a estas corrientes del siglo XIX, pues creo que habría que añadir al menos tres temas. En primer lugar, la reflexión sobre la deshumanización, que se revela sobre todo en las dos guerras mundiales, en un mundo muy dominado por el poder, por el dinero, también por la tecnología. Por eso hay una reivindicación del ser humano individual frente a ese dominio técnico. Y por último, hay una nueva manera de entender la relación de los seres humanos con la naturaleza, que tendría su inicio en el pensamiento de Charles Darwin, pero que luego se ha continuado pues a medida que ha ido creciendo la conciencia ecológica de los seres humanos, nuestra conciencia de formar parte de la naturaleza y no ser algo distinto o superior a ella. Y estas serían las cuatro etapas principales de la historia de la filosofía.